Decíamos en los titulares al comienzo del programa, malvinizar en cada rincón de la ciudad. Los excombatientes de Malvinas estuvieron ayer en la Plaza Puerto Argentino, en Barrio Parque Norte, y charlando con los vecinos. Elio Grandis, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Sergio? Bien, bien. Bueno, queríamos compartir un poquito con nuestra audiencia, la audiencia de la radio del diario, un poco esa experiencia de ir y charlar con los vecinos, nada menos que en esa plaza, en la Plaza Puerto Argentino. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Bueno, interesante en el sentido de que, bueno, que estaba concurrido con vecinos, digamos, si bien no era una cantidad, digamos, tan grande, sí era una cantidad, digamos, importante para nosotros, ¿no es cierto? Uh-huh. Que nos vayan escuchando, que nos sigan escuchando, digamos, y bueno, es parte de la malvinización, ¿no es cierto? Generalmente la gente que nos escucha, que estaba allí, es de nuestra generación, y había jóvenes también, y gente entre 30, 40 años, había chicos que estaban jugando al fútbol, también se sumaron, entonces bueno, es importante para nosotros, por supuesto. Claro, porque nosotros cuando hacíamos la invitación en los días anteriores, decíamos, hay gente de 40 años que no sabe, no vivió, de 40 para abajo, que no tiene el recuerdo que podemos tener los más grandes acerca de lo que fue todo eso, de lo que se vivió. ¿Hubo preguntas de la gente? ¿Hubo interés de la gente en conocer? Sí, hubo preguntas y sobre todo había gente, bueno, de todas las edades, pero recuerdo alguien que preguntaba que tenía 35, 36 años y que lo que ella sabe de Malvinas es lo que le contaron, y quería saber realmente de Malvinas, de quienes vivimos en ese lugar, que estuvimos en ese conflicto. Quienes hablaron allí, por supuesto, los que van hablando, por ejemplo, en este caso, en el Parque Norte, son excombatientes que son del lugar. En este caso fue Sergio Calderón y Daniel Cejas, ¿no? Uh-huh. Pero ustedes los acompañaron, vi en las fotos. Nosotros fuimos a acompañarlo, sí, por supuesto, sí. Escuché escuché un audio donde vos decías que una cosa era haber tenido la instrucción por la cual sabían manejar un arma, sabían cómo funcionaba el arma, pero otra cosa era estar entrenados, haber hecho la suficiente cantidad de pruebas para ir a una guerra. ¿Marcabas esa diferencia? O sea, la diferencia está en la práctica, digamos, ¿no es cierto? O sea, las tropas inglesas, en cierta forma, lo que tenían era más práctica. Incluso vamos a hablar ya a nivel más alto, a nivel de mando, ¿no es cierto?, de militares. Uh-huh. Ellos viven en guerra. Calcular que los militares que venían allí en esta guerra, en este conflicto, eran militares que ya habían estado peleando. Bueno, no había ocurrido la guerra del Golfo, pero sí habían estado en Medio Oriente o en el Líbano, en distintos lugares peleando, ¿no es cierto? Inglaterra interviene en todos lados. Uh-huh. Así que como país colonizador que es, ¿no es cierto? Está en todos lados y tiene la gente entrenada en ese, digamos, en conflicto, en guerras y demás. Nosotros no la teníamos, no era la primera guerra que tuvimos en ese siglo, ¿no? Yo recuerdo la frase acá en el diario cuando llegaron los profes de la universidad después de haber ido a Malvinas, que hicimos esa reunión, que ustedes vinieron también. Me acuerdo la frase de uno de ustedes cuando dijo: dejamos la carpeta de la secundaria en la mesa del living y nos pusieron un fusil en la mano. Me pareció tremenda esa frase. Y fue... Sí, realmente fue un quiebre así. Nosotros éramos somos un pueblo que no somos guerreros, uh-huh. no estamos acostumbrados a esto. No somos un pueblo guerrero, y calcula vos que de pronto
terminamos de pacífico a ir a una guerra, ¿no? Teníamos un servicio militar obligatorio en ese tiempo que nos enseñaban el manejo de las armas, pero bueno, nos faltaba la práctica, tengo entendido. Es lo vivido, digamos. Sí. Elio, ustedes con el paso del tiempo, con mucho trabajo desde el centro de excombatientes, desde ese lugarcito que parece tan chiquito, pero que es tan lindo de ingresar ahí junto a las vías, en Tucumán Sí. e Irigoyen. Es tan lindo estar ahí adentro, con esa pared de ladrillos y el mapa de las islas. Bueno, todo ahí es encantador. Ustedes con el tiempo, desde ese lugarcito tan chiquito, se han ido haciendo un lugar en la ciudad y han ido ganando un reconocimiento importante. Inclusive me contó una compañera, Patricia Gatti, que en la recorrida por el cementerio días atrás, vos te acordaste de Horacio Cabezas por un gesto que tuvo en tiempos donde no se los reconocía a ustedes. Sí, en realidad no. En los primeros 10 años prácticamente de democracia se nos confundía con digamos con otra causa, digamos, con lo que había ocurrido, digamos, en la guerrilla, en el proceso, vamos a hablar claro, ¿no es cierto? Y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros somos, digamos, éramos soldados que cumplimos con una obligación que era el servicio militar, y terminamos una guerra que teníamos que ir porque nos mandaron. Digamos que es una de las únicas leyes constitucionales que se cumplieron en ese proceso, digamos, militar, porque que era hacer el servicio militar obligatorio, ¿no? Nosotros cumplimos con eso, cumplimos con la patria, fuimos a una guerra y bueno, cuando volvimos, un poquito que nos barrían abajo de la alfombra, ¿no? Y todo fue un proceso. Yo lo que contaba, bueno, en aquellos primeros pasos, yo no sé si dije Horacio Cabezas, en realidad todavía no teníamos, en Villa María pasaba lo mismo que en todo el país, o sea, no existía un reconocimiento hacia los veteranos de guerra, simplemente fuimos armando un centro de combatientes que fue uno de los primeros que hubo en el país, digamos, y bueno, fuimos armando, y un poquito que al principio era como que nosotros teníamos la culpa de la derrota de la guerra de Malvinas. Entonces un poquito como que éramos funcionábamos como que éramos víctimas de esa guerra, ¿no? Y después fuimos cambiando un poquito la perspectiva y ya pasamos a ser protagonistas, digamos, de este tema de Malvinas, de malvinizar y demás. Después de Cabeza estuvo Beglia, y bueno, con Beglia lo que conseguimos, bueno, lo que yo dije en esa oportunidad es que con la ayuda de aquella clase 25 que existía, se pudo cambiar el monolito de Malvinas, que estaba escondido atrás de un panteón, y pasó a estar en la rotonda principal, digamos, del cementerio nuevo, ¿no? Y desde allí, desde ese momento empezamos a caminar ya más fuerte, hasta que dijimos, bueno, vamos a sacar el reconocimiento de los veteranos de guerra del cementerio y lo vamos a pasar a un monumento. Que es bueno, el que está el gran monumento donde se hace la vigilia cada año, esperando el 2 de abril. Exactamente. Ahí conseguimos el lugar por el intendente Beglia, y posteriormente la construcción, donde la construcción con el intendente Castelo, ¿no es cierto? O sea, donde tuvimos una activa participación los excombatientes, ¿no? O sea, tanto en una cosa como en la otra, y con todo lo que se hizo después, ¿no es cierto? O sea, hoy podemos decir que Villa María, no lo decimos nosotros, sino lo dice incluso gente que viene del Museo de Malvinas de Buenos Aires, que ha estado aquí, le han dado oportunidades, que
se quedan tranquilos porque Villa María está malvinizada, digamos. Tenemos el museo inaugurado el año pasado, el Museo de Malvinas inaugurado el año pasado, tenemos el plan ese de plantar un árbol por cada uno de nuestros héroes y bueno, exacto. Hay una memoria activa sobre Malvinas, lo que vos decís, malvinizar es un tema permanente. Además, el observatorio ese que preside Mariano Andrés es un lujo, el seguimiento permanente de todo lo que pasa en las islas y alrededor de las islas donde están depredando nuestras riquezas, y el informe mensual que dice día a día lo que ha pasado, no lo tienen muchas ciudades. Sí, por supuesto, esto está potencialmente, digamos, para desarrollarlo, ¿no es cierto? Pero es algo importante, somos una ciudad mediterránea, no tenemos quizás por allí el sentimiento que tienen las ciudades como Comodoro Rivadavia, como Tierra del Fuego, como Ushuaia, ¿no es cierto? O Río Gallego, digamos, o sea que son ciudades que están sobre el Atlántico y sienten las Malvinas, quizás se siente ahí las Malvinas, el corazón late un poco más fuerte que aquí, digamos, ¿cierto? Pero bueno, nosotros tenemos este faro aquí adentro, dentro de una provincia mediterránea como es Córdoba, y desde aquí trabajar no solamente por Malvinas, sino por esa riqueza que tenemos en el Atlántico, que es 3 veces más grande que la que tenemos en la región pampeana, ¿no es cierto? O sea, que es de donde vivimos nosotros, prácticamente de la Pampa Argentina, ¿no? Y además me estaba olvidando a todo el país. Bueno, ahora tenemos la parte petrolera fuerte también, o sea, pero ahí en el Atlántico tenemos de todo. Me estaba olvidando de petróleo también ahí. Litio en el norte ahora, bueno, en fin, hay muchas cosas por hacer, digamos. Me estaba olvidando, de la cátedra de Malvinas en la Universidad Nacional de Villa María. Existe una cátedra de Malvinas donde un gran profesor, Pablo Hueve, te instruye, pero históricamente, geográficamente, te da todas las razones por las cuales fueron, son y serán argentinas. Elio, gracias. Queríamos revivir ese momento que pasaron ustedes ayer a la tarde en la Plaza Puerto Argentino de nuestra ciudad. Y saben que, bueno, pueden contar con el diario para difundir cada actividad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Sergio, gracias a toda la audiencia que tienen, digamos, le mando un saludo a todos, y bueno, estamos para eso, para malvinizar, y queremos que participen todos los veteranos de guerra, no 2 o 3 nomás, sino todos, porque todos tienen algo por decir, digamos, y eso es lo importante. Gracias, Ayer Elio. fue Sergio Calderón, Daniel Ceja, y bueno, veremos cómo se ha ido. Muchísimas gracias, amigo.